Hola, buen día, estimados. En este momento vamos a ver lo que es calidad de imagen en los sistemas tomográficos. Vamos a hacer la presentación, ampliarla en este momento. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Ok, acá estamos. Vamos a compartir la pantalla correcta. Compartir la pantalla correcta es la que está. Ok, acá estamos. Bien, la calidad de imagen en un sistema tomográfico pues depende de varios factores, como vamos a ver a continuación. Ya sabemos que el equipo de tomografía consta de un conjunto de detectores y un tubo de rayos X que giran de manera síncrona al mismo tiempo que se introduce la camilla en el gantry. Esa relación que existe entre el giro de la camilla y lo que es el giro, perdón, del conjunto tubo de rayos X y la distancia que recorre la camilla introduciéndose en el gantry se le llama pitch, como ustedes ya conocerán. Entonces, la calidad de la imagen, en este caso de radiografía convencional, se expresa en términos de resolución espacial, resolución de contraste y ruido. Esas características comparadas con lo que es la tomografía computarizada, pues son relativamente fáciles de medir y de describir, pero difíciles de medir y expresar cuantitativamente. Dentro de los parámetros que nosotros consideramos que debemos de evaluar para verificar la calidad de una imagen tomográfica, tenemos la resolución espacial, resolución de contraste, ruido, la linealidad y la uniformidad. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, comencemos con la resolución espacial. La resolución espacial, como bien vemos aquí, va a depender del tamaño del píxel, ¿verdad? Y el tamaño del píxel va a depender de lo que es el field of view, o lo que se conoce traducido ya como campo de visión, y tamaño de la matriz. Va a ser la división entre lo que es el field of view y el tamaño de la matriz. Entre más grande la matriz, podemos ver aquí que entonces el tamaño del píxel va a ser más pequeño. Entre más pequeña la matriz, entonces el tamaño del píxel va a ser más grande. ¿Qué es el field of view? Es el área que nosotros tenemos como interés, ¿verdad? El diámetro, por así decirlo, de la anatomía que nosotros queremos cubrir en el paciente. Aquí podemos ver que este sería el field of view, esta imagen que tenemos acá, y lo que sería esta longitud que tenemos acá sería el rango de escaneo que vamos a hacer para una determinada anatomía. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que es field of view, ¿verdad? En una tomografía cerebral, la anterior una tomografía de tórax y abdomen, y en esta podemos ver la tomografía cerebral ya con las marcas de los píxeles. Cada uno de estos cuadritos que estamos viendo aquí son los píxeles, ¿verdad? Entonces, esos píxeles nosotros los podemos hacer tan pequeños como querramos, y como ya vimos anteriormente, lo que es va a depender básicamente, vamos a retroceder aquí, el tamaño del píxel va a depender del field of view y lo que es el tamaño de la matriz. Eso nos va a indicar ya lo que va a ser el tamaño del píxel. Vamos a ver unos ejemplos numéricos más adelantito. Aquí regresamos a este slide. Estamos viendo el field of view, es el diámetro de la reconstrucción, la cobertura de la anatomía que tenemos en el plano, por así decirlo, en el plano longitudinal, plano Z. ¿Verdad? Recuerden que el eje longitudinal está, como bien lo dice, a lo largo de la longitud del paciente. Entonces aquí vemos el tamaño de la matriz, matrix size, tamaño de la matriz. Y como ya estamos viendo aquí, le está poniendo una dimensión de profundidad, que ahí es cuando estamos conformando lo que conocemos como voxel. La carita del voxel es el píxel. Esta carita negra que ven aquí pues, forma parte del voxel, y se le denomina píxel, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo aquí, el voxel, lo que es la longitud, la profundidad del voxel, se le llama slice thickness o grosor de corte o espesor de corte, ¿verdad? Entonces son los parámetros que vamos a ver, de los cuales de estos parámetros va a depender no solamente, como ya vimos, el tamaño del píxel, el field of view, el tamaño de la matriz, sino que también va a depender lo que es el tamaño del voxel, como vamos a ver en los ejemplos posteriores. Aquí, por ejemplo, vemos un pequeño ejercicio en el cual nos dice calcule, perdón, el tamaño del píxel para las siguientes características de imagen de TC utilizadas. Por ejemplo, en el primer caso, nos dan tres casos, pero en el caso A tenemos un FOV de 20 centímetros.
y la matriz de 128 por 128. Recuerden, 128 píxeles verticales por 128 píxeles horizontales. A eso se refiere 128 por 128. Entonces, en el primer caso, pasamos a milímetros los centímetros, 20 centímetros, recordando que un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, multiplicamos 20 por 10, nos da 200. Dividido, de acuerdo a la fórmula, entre lo que es el tamaño de la matriz, 128, ¿verdad? Nos da 1.7. Una vez el cálculo nos da 1.7, miren, milímetros por píxel. O sea, cada 1.7 milímetros está constituido un píxel. ¿Qué más tenemos por acá? Este, recordemos, fue el Field of View de 20 con un tamaño de matriz de 128. Ahora analicemos. ¿Qué sucede si mantenemos el Field of View constante y lo que hacemos es aumentar la matriz? Miren, incrementamos, duplicamos, cuadruplicamos el tamaño de la matriz, porque 128 por 2 es 256, por otros 2 es 512. Entonces cuadruplicamos el tamaño de la matriz y vamos a ver su efecto en el tamaño del píxel. De nuevo, el Field of View es constante, el tamaño de la matriz es 512, 4 veces 128. Y miren qué pasa con el tamaño del píxel. Mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces casi 4 veces más pequeño, un poquito más de 4 veces más pequeño que el píxel anterior con una matriz de 4 veces menor. Entonces ahí estamos viendo el efecto de lo que es mantener constante el Field of View con un tamaño de matriz mayor, nos disminuye el tamaño del píxel, como esperábamos. Ahora, hagamos otro ejemplo. Veamos que ahora del ejemplo B al C, estamos dejando constante el tamaño de la matriz y lo que vamos a variar va a ser incrementar el Field of View de 20 a 36. Y miren el resultado. Ahora el Field of View lo pasamos los 36 centímetros a milímetros, nos da 360, dividido entre 512, nos da 0.7. Si comparamos este ejemplo con el siguiente, estamos viendo que el tamaño del píxel incrementó, se ve incrementado 0.7 milímetros por cada uno de los píxeles, un poquito, debido a que incrementamos el Field of View. Ese fue el efecto que tuvo incrementar el Field of View, dejando una matriz constante. Entonces, estos parámetros son muy importantes de tomarlos en cuenta a la hora de evaluar lo que es la calidad de la imagen, porque como vamos a ver más adelante, podemos introducir ruido de acuerdo a cómo seleccionamos cada uno de estos parámetros, unidos a otros que vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos de nuevo un ejemplo de lo que es una matriz. Miren, este es nuestro Field of View, ¿verdad? Nuestro Field of View es todo esto que aparece esta matriz, nuestra región de interés, nuestro campo de visión, mejor bien dicho, ¿verdad? En este caso estamos haciendo una tomografía cerebral y en este caso, si multiplicamos 512 por 512, que es el tamaño de la matriz, nos va a dar 26.000 o 262.144 píxeles en total. Eso van a ser todos los píxeles que miramos aquí, los cuadritos que observamos, con un Field of View de 20 centímetros. Entonces, haciendo el cálculo con la fórmula que ya manejamos, la anterior, el tamaño del píxel va a ser igual a Field of View sobre lo que es el tamaño de la matriz, nos va a dar 0.4 milímetros por píxel va a tener esta imagen. Y aquí, como podemos ver, nos vuelve a representar la realidad, que en realidad la adquisición en un sistema de tomografía es a través de volúmenes, y lo que adquirimos es volúmenes con voxeles, y la carita del voxel es la que representa, una de las caritas del voxel representa nuestro píxel, que es lo que vemos nosotros en 2 dimensiones. Aquí, desde luego, estamos viendo el tamaño del voxel, en este caso, que el tamaño del voxel representa un volumen ístico. La palabra ístico significa que tiene relación con un mismo tejido. Esa es la representación que nosotros vemos. Esta es la representación digital de cada uno de los voxeles que representan, valga el juego de palabras, una parte del tejido del interior del cuerpo humano. Aquí tenemos el tamaño del voxel, aplicando la fórmula del tamaño del voxel, que va a ser igual, obviamente como es un volumen, va a estar en milímetros cúbicos, va a ser igual al tamaño del píxel, que está en milímetros cuadrados, multiplicado por el espesor del corte. Aquí, para un corte de 5 milímetros, con el tamaño del voxel que teníamos en el ejemplo anterior, pues solamente nos resta, ¿verdad?, multiplicar 0.4 milímetros cuadrados por 5 milímetros y nos va a dar, en este caso, lo que es el tamaño del voxel. Vamos a ver un ejemplo a continuación, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo, el tamaño del voxel. Aquí lo tenemos. Si cada uno de los 3 escaneos de la pregunta precedente, o sea, el ejemplo que hicimos anteriormente, no el anterior, sino el caso de este ejemplo, ¿verdad? Entonces nos dice, se hizo con un grosor de corte de 5 milímetros ese escaneo, ¿cuáles serán los tamaños respectivos de los voxeles? Entonces habíamos obtenido nosotros estos tamaños de píxel, ¿ve?
los tendríamos que elevar al cuadrado en primera instancia, porque eso nos dice la fórmula, miren. Aquí no aparece un poquito porque está cortada, pero aquí aparece el cuadrado, aquí en una esquinita. Elevar el tamaño del píxel al cuadrado y multiplicarlo por el espesor de corte. Miren, 1.7 al cuadrado multiplicado por 5 milímetros nos da este tamaño de voxel, ¿verdad? Milímetros cúbicos, recordando que las unidades tienen que estar correspondientemente milímetros, milímetros. De igual forma, miren el tamaño el efecto del tamaño del inciso B, que habíamos obtenido un tamaño de píxel de 0.4, se recuerdan que habíamos incrementado la matriz un tamaño de 4 veces, y el efecto en el voxel, calcular el voxel, 0.8 milímetros cúbicos, así consecuentemente, ¿verdad? 0.7 milímetros cuadrados hemos tenido en el ejemplo el tercero, inciso C, y nos da un tamaño de voxel de 0.5 milímetros al cubo. Continuemos con la presentación. Aquí vamos a hacer un pequeño, a ver si acá, efecto. Vamos a regresar y nos vamos a poner en esta pantalla de acá para poder verla con un mejor tamaño. Vamos a poner acá, ok, correctamente, y vamos a cambiar aquí. De nuevo, un segundito. Esta parte de acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en la siguiente slide? Lo que estamos viendo son los números de TC. Como ustedes bien saben, quien inventó este equipo fue Newbold Hounsfield, ¿verdad? Allá por la década de los 70, basado en los estudios que hizo otro científico que se llamaba Alan Cormack. Se basó en ese descubrimiento, en ese paper que hizo, un documento científico que hizo Alan Cormack, entre otros, ¿verdad? Y obtuvo el primer equipo de tomografía computarizada, el cual solamente era para escaneo de la cabeza. Para hacer la imagen, él tuvo que crear una escala que en su momento tuvo como referencia el agua y la densidad del agua. Por eso es que en tomografía nosotros hablamos de densidades. Ya vamos a ver las densidades en tomografía. Y entonces creó esa escala de Hounsfield, en las cuales en principio iba desde -1000 hasta +1000, pasando por el 0, que es el punto medio, que como les he mencionado, la referencia es el agua, -1000 siendo aire y +1000 siendo un hueso cortical denso. Entonces cada píxel en lo que es una tomografía computarizada se denomina número de TC, representa un número de TC y es básicamente un nivel de brillo. Esos niveles corresponden a un intervalo, en este caso ya de la tomografía computarizada, desde -1000 hasta +3000 para cada píxel. Un número de TC de -1000, como habíamos mencionado, representa el aire. Un número de TC de +3000 corresponde a hueso denso, ¿verdad? Y un número de TC de 0 indica el agua, que es la referencia de densidad en el caso de todas las densidades que podemos encontrar en el cuerpo, dentro de lo que es la tomografía computarizada. Aquí podemos identificar algunas de las sustancias, ejemplo, que podemos tener como referencia y sus correspondientes unidades Hounsfield, números de TC. Y aquí vemos la fórmula, como le mencionaba, el científico Hounsfield tomó como referencia el agua, por eso referencia, miren, el número de TC va a ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por estos factores μt, esta es una letra griega, μt, es el coeficiente de atenuación lineal del tejido, menos el coeficiente de atenuación lineal del agua, dividido sobre el coeficiente de atenuación lineal del agua. Por eso es que estamos tomando como referencia el agua. ¿A qué nos referimos con coeficiente de atenuación? Recordemos que todas las sustancias al paso de los rayos X implican una absorción. Entonces esa absorción, la capacidad de absorber los rayos X que tiene cada tejido, se le relaciona con un coeficiente de atenuación. Recordemos también que entre mayor KBP, el coeficiente de atenuación lineal de un determinado tejido va disminuyendo, puesto que los rayos X son más energéticos cuando nosotros aumentamos los KBP. Esa constante K de proporcionalidad, cuando se le da el valor de 1000,
pues representa la escala de Hounsfield original que va desde -1000 hasta +1000. Muy bien, continuemos. Entonces aquí podemos ver lo que son las densidades relacionadas. Recordemos la tomografía computarizada, cuando la visualizamos nosotros la vemos en escala de grises, con una codificación de 8 bits. Y aquí podemos ver la escala de Hounsfield que da de -1000 hasta +1000, pasando por la referencia que es agua, y va desde los tonos oscuros, negro puro, que sería en este caso aire, en los pulmones, por ejemplo, si encontramos aire lo vamos a ver este tono oscuro, en otras regiones del cuerpo, en los intestinos, cuando tienen aire, ¿verdad? En el estómago, si tiene aire, pues en esa parte vamos a ver la oscura que corresponde a unidades Hounsfield de -1000, ¿verdad? Color negro. Entonces en el caso opuesto, que es hueso cortical, lo veremos de color blanco. Entonces ahí vamos viendo las diferentes densidades, las vamos relacionando con un específico tono de color gris dentro de la escala de grises. Entonces, ¿qué es la escala Hounsfield? Como nos menciona aquí, la escala Hounsfield es una escala cuantitativa utilizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos. Continuemos, aquí podemos ver en esta tabla 23.1 números de TC para varios tejidos y coeficientes de atenuación lineal en centímetros a la -1 a 3 diferentes tipos de kilovoltajes. Como ya podemos apreciar, el número de TC aproximado lo tenemos acá y correspondientemente los coeficientes de atenuación lineal van disminuyendo conforme usted incrementa los kbp. 100, 125, 150 kbp y miren cómo el coeficiente de atenuación lineal va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los rayos X son más energéticos y con mayor facilidad van a poder atravesar cada uno de los tejidos que vemos acá. Miren cómo para cada ejemplo de cada uno de los tejidos, el número de TC correspondiente queda siempre fijo, pero lo que sí disminuye es el coeficiente de atenuación lineal correspondientemente con el incremento de lo que es el kilovoltaje. ¿Qué podemos ver acá nuevamente? En esta parte de acá lo que podemos apreciar es un criterio o una definición, o más bien un concepto que nos sirve para también definir la calidad. Ya hemos visto en la parte anterior, hemos visto lo que es el concepto de resolución espacial, el que estamos apreciando en este momento todavía, y lo tenemos que relacionar pues verdaderamente con estos conceptos que no van a hacer definir de mejor forma lo que es la resolución espacial. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un tejido dentro del interior del cuerpo humano, los cambios de un tejido a otro, ¿verdad? Por ejemplo, un tejido blando cuyo número de Hounsfield o número de TC es 0 y hay un corte abrupto hacia otro tejido, entonces ese corte de un tejido a otro en el interior del cuerpo humano es un corte abrupto, pero lo representamos en lo que es la imagen, que sería esta, la imagen, sería no un corte abrupto, sino que sería una disminución, una borrosidad que se podría ver dentro de lo que es la representación, que es la imagen de este tejido original. Este sería nuestro objeto, el cuerpo humano, y esta sería la imagen. Si uno se imagina, por ejemplo, una estructura geométrica regular que tiene interfaces bien definidas, como la que podemos ver en el interior del cuerpo humano, representada en esta figura, ¿verdad? La imagen en las interfaces será algo borrosa, como lo podemos ver acá en la imagen. Esto significa borrosidad de la imagen. ¿Por qué? Porque los sistemas de imágenes no son perfectos, ¿verdad? Introducen ruido, entre otras cosas que estamos viendo a continuación para poder evaluar la calidad de esa imagen. El grado de emborronamiento es una medida de la resolución espacial, del sistema y está controlada por diversos factores. Debido a que la imagen de la interfase es una interpretación visual de valores de píxel, entonces esos valores podrían ser analizados a lo largo de la interfase para llegar a medir la resolución espacial. Entonces, con esto, nosotros a lo que llegamos es la función de respuesta de borde, ¿verdad? Entonces, Edge Response Function en inglés, ¿verdad? Que esto nos implica que hay una introducción de ruido en la imagen debido a que los sistemas de imágenes no son perfectos. ¿Qué más? Entonces llegamos nosotros así evolucionando de lo que es la función de respuesta de borde o función de respuesta de contorno, Edge Response Function, a obtener otro concepto fundamental más abarcador que es la función de transferencia de modulación o función de transferencia de modulación, Modulation Transfer Function, que es la representación de un objeto total, ya no solamente del borde, sino un objeto como totalmente, como un todo. ¿Qué tanto se parece la imagen de ese objeto al objeto real? Entonces, cuando es 1, significa que el objeto es igualito a la imagen, y cuando es 0, significa todo lo contrario, no tiene nada parecido. Y lo vamos a relacionar con lo que es el concepto de par de líneas. Un par de líneas va a constar de una línea oscurita que estamos viendo aquí y de su interespacio tal cual lo podemos apreciar acá. Miren,
el espacio, la línea. Ese sería un par de líneas. Entonces ese concepto nos va a ayudar a relacionar y a desglosar más a detalle lo que significa la resolución espacial, la frecuencia especial, la fidelidad de imagen y su relación que existe con la densidad óptica. ¿Qué podemos asociar a un par de líneas? Mira, este par de líneas tienen los mismos tamañitos y lo vamos disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros vamos haciendo los pares de línea más pequeños y más pegaditos, nosotros con menor facilidad podemos ver la diferencia entre una línea y su interespacio, ¿verdad? Entonces, eso va relacionado con el contraste y también con la resolución espacial. Entonces, asociamos al primer grupo de líneas una frecuencia, miren, una frecuencia de una onda sinusoidal, que en este caso nosotros la podemos identificar a esta imagen, claramente la diferenciamos, entonces la fidelidad de la imagen es alta. No así, conforme nos vamos moviendo a la derecha, con mayor dificultad podemos ver el interespacio y diferenciar entre lo que es el interespacio y lo que es la línea, ¿verdad? Y entonces le asociamos una frecuencia, miren, relacionada más pequeñita. Por lo tanto, la fidelidad es menor. Recuerden, esta parte del pico de aquí está asociada con el tono negro y esta estaría asociada con el tono blanco. Entonces, entre estos dos tonos hay una mayor resolución de contraste. Recuerden, tono negro puro con tono negro blanco, perdón. Tono negro puro con color blanco a la par es el mayor contraste que puede haber en una imagen, puesto que nosotros la podemos diferenciar sus bordes fácilmente. Entonces, una barra y su interespacio de la misma anchura se denominan par de líneas. El número de pares de línea por unidad de longitud se denomina frecuencia espacial. Y para los sistemas de imagen de TC se expresa en pares de línea por centímetro. Y así lo vemos nosotros en las especificaciones cuando queremos comprar un sistema tomográfico o un sistema de imágenes médicas. La capacidad del sistema de imagen de tomografía computarizada para reproducir con precisión un contorno de alto contraste se expresa matemáticamente, como lo explicamos anteriormente, como función de respuesta de borde, o en inglés, Edge Response Function. Lo que es la RF se puede medir y también se puede transformar en otra expresión matemática, como lo mencionábamos, que se llama función de transferencia de modulación, que ya en sí engloba lo que es qué tan fidedigno es el objeto, o más bien, qué tan fidedigno es la imagen que estamos tomando del objeto al objeto propio. Entonces, avancemos en la siguiente slide. Aquí podemos ver gráficos de función de transferencia de modulación y lo que nosotros podemos identificar es que aquí hay dos sistemas de imágenes, uno con color moradito y otro con color azulito. El sistema B es el azulito, el sistema A es el moradito. Y en este caso, como el sistema B, que es el azul, llega más a la derecha en el eje horizontal, se dice que ese sistema tiene mejor resolución espacial, puesto que tiene 6 pares de línea por centímetro y el otro solamente tiene 4.2, aproximadamente 4.3 pares de línea. No así en la parte de contraste, que cuando lo que es el gráfico es más alto que el otro, miren, el A es más alto que el B, entonces se dice que el que tiene mejor resolución de contraste es el sistema A. Disculpa. Una curva de MTF, como bien lo dice ahí, se extiende bastante hacia la derecha, indica mayor resolución espacial, lo que significa que el sistema de imagen es capaz de reproducir objetos muy pequeños, ¿verdad? Pero una curva, por otro lado, de MTF que sea más alta en comparación con otra, entonces representaría, es más alta para frecuencias espaciales bajas, indicaría una mejor resolución de contraste. Aquí estamos viendo en las frecuencias espaciales bajas, miren, es más alta la A que la B. Por lo tanto, el sistema de imagen A tiene mejor resolución de contraste que el sistema B. Aquí vemos otro ejemplo, dos sistemas. En este caso, el sistema A tiene mayor resolución de espacial porque lleva más a la derecha que el B. Y ambos salen del mismo punto máximo. Aquí para frecuencias bajas, entonces se puede decir que ambos tienen la misma resolución de contraste, ¿verdad? Un poquito mayor rango de resolución de contraste podría tener para diferentes resoluciones espaciales el sistema A. ¿Qué más tenemos aquí? Otro ejemplito. Esto es lo que es la fórmula para lo que es la resolución espacial y la frecuencia espacial. Recuerden, spatial resolution, porque viene del inglés, y spatial frequency, frecuencia espacial, resolución espacial, frecuencia espacial. Estas son las fórmulas. Se dice que un sistema de imagen de TC presenta una resolución de 5 pares de línea por centímetro. ¿Qué tamaño de objeto representa esa resolución que nos están dando? ¿Verdad? La resolución espacial que nos están dando. ¿Qué tamaño de objeto representa? Entonces, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo, que es el tamaño de objeto, el spatial resolution. Entonces, dividimos, como nos dice la fórmula, 1 entre 5 pares de línea.
Entonces nos queda que la parte de centímetros pasa arriba, pero como la respuesta la tenemos que representar en milímetros, esos centímetros los convertimos a 10 milímetros, siempre dividido entre 5 pares de línea, nos da 2 milímetros por pares de línea. Como ya sabemos nosotros, un par de línea consta de una línea y de un interespacio, entonces tendremos que dividir este resultado por 2, lo cual nos da un resultado de que lo que es el tamaño de objeto que podemos hacer con 5 pares de línea, tal cual nos está dando este ejemplo, sería un objeto máximo de 1 milímetro de tamaño, el cual podríamos resolver, o sea, podríamos diferenciar con este sistema de imagen. Entonces, por lo tanto, la resolución espacial del equipo es de 1 milímetro. Ahora, veamos un ejemplo en el cual a nosotros vamos a tener que aplicar más bien lo que nos pidan, es más bien la frecuencia espacial, no la resolución espacial. Recordemos que esto es lo que nos están dando, en este caso, lo que nos dieron fue la frecuencia espacial y encontramos la resolución espacial. Ahora lo que nos van a dar va a ser la resolución espacial, o más bien el tamaño del objetivo, vamos a encontrar la frecuencia espacial. Entonces aquí está el ejemplo. Actualmente dice el mejor sistema de imágenes, actualmente se refería al año que salió este libro, ¿verdad? En 2012, 2008 o algo así. Actualmente el mejor sistema de imágenes de TC tiene una resolución limitante aproximadamente de 20 pares de línea por centímetro. ¿Qué tamaño de objeto representa? Bueno, todavía estamos haciendo un ejercicio de encontrar lo que es el tamaño de objeto, ¿verdad? Entonces volvemos a aplicar la fórmula, miren, centímetro va a pasar arriba, lo pasamos a milímetros, dividido por 20, le va a quedar 0.5 milímetros, dividido por 2, le va a quedar 0.25. Lo volvemos a dividir por 2, recuerden, porque es un par de líneas, son 2 líneas, entonces, ¿qué tenemos en el otro ejemplo? Un sistema de imagen de TC puede identificar un objeto de alto contraste. Aquí sí nos están dando lo que es el tamaño de objeto y ahora tenemos que encontrar la frecuencia espacial. Entonces, con este tamaño de objeto, que es el mínimo objeto que se puede identificar con ese equipo, entonces vamos a encontrar la frecuencia espacial aplicando la fórmula esta, ¿verdad? Y encontramos que 1 entre 3, 1 entre 1.3, ok, antes de hacer la división, nosotros recordemos que hacemos el proceso contrario. 0.5 milímetros es el tamaño de objeto mínimo que podemos identificar. Lo pasamos a pares de líneas multiplicándolo por 2, por eso lo multiplicamos aquí por 2. Y después hacemos la división, 1 entre 1.33 milímetros por pares de línea nos representa 0.77 pares de línea por milímetro. Lo pasamos a centímetro y nos da 7.7 pares de línea por centímetros. Esa sería, en este caso, lo que es la frecuencia espacial para ese objeto de 0.5 milímetros, tamaño de objeto que nos daban. Aquí podemos ver entonces lo que es el control de calidad de los sistemas de tomografía computarizada. Este es un modelo para evaluar la calidad, estos que aparecen aquí, ¿verdad? Son modelos para evaluar la calidad de imagen de un sistema de tomografía computarizada, lo cual contiene estos fantomas. Están diseñados, tiene objetos diseñados para medir la resolución espacial. Por ejemplo, este que es el A, sirve para medir la resolución de contraste. Y aquí ustedes pueden identificar que pone objetos en el interior del fantoma como que son pares de línea, ¿verdad? Hasta donde se puede identificar ese par de línea, de este conjunto de pares de línea, nos va a dar la resolución de contraste que podamos tener con ese equipo. En la que es la parte B, este objeto nos sirve para ver evaluar lo que es la linealidad. Y en el C, nos permite también el fantoma de 5 pines para evaluar la linealidad y la uniformidad, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? La calidad de la imagen se puede medir a través de todos estos fantomas. Entonces, las medidas importantes del rendimiento del equipo se pueden evaluar con los objetos de prueba que acabamos de ver, ¿verdad? Son la generación de artefactos, la resolución de contraste, las que se pueden medir, y la resolución espacial. Esta figura, por ejemplo, nos muestra las 4 secciones de prueba de modelo diseñado por la Physics Commission del American College of Radiology para evaluar distintos factores de calidad de la imagen como los que comenzamos explicando en esta presentación. ¿Qué otro parámetro de calidad vamos a ver ahorita? Resolución de contraste. ¿Qué es la resolución de contraste? La capacidad para distinguir un tejido de partes blandas de otro que no tenga relación por su tamaño o forma. Se denomina entonces a eso resolución de contraste. Esta es un área que la tomografía computarizada es, por así decirlo, ofrece excelentes resultados. Es súper bueno. Si nosotros, por ejemplo, en una radiografía convencional, nosotros podemos identificar objetos con un contraste del 20%. Cuando digo objetos, me refiero a tejidos del interior del cuerpo humano que tengan un contraste de alrededor del 20%.
En tomografía computarizada podremos identificar hasta de 0.2 de diferencia entre lo que es uno u otro tejido, podríamos identificar. Por eso podríamos concluir de que efectivamente la tomografía en lo que es contraste, resolución de contraste, es muy buena. Consideremos entonces la situación que estamos observando en esta figura de acá, ¿verdad? Estamos viendo un corte de la anatomía de un paciente y podemos observar que no solo los números atómicos que nos están dando aquí, miren los números atómicos Z, recuerden el número atómico, ¿verdad? El número, la cantidad de protones en el núcleo o la cantidad de electrones en los orbitales, ¿verdad? En este caso, este número es aproximado, es 13.8 para ese tejido que estamos señalando aquí, es hueso, ¿verdad? Y tiene una densidad de 1.85 y lo comparamos con la grasa tiene 0.9 de densidad y su número atómico es 6.8. Para lo que es músculo tenemos una densidad de 1.0 y un número atómico de 7.4. Son muy parecidos estos dos, lo que es grasa y lo que es músculo. Sin embargo, en tomografía computarizada lo podemos diferenciar. Miren, sus densidades son muy parecidas. Asimismo, sus números atómicos. Y aún así, la tomografía computarizada las puede diferenciar en una imagen, recordando que lo que es la densidad está en kilogramos por metro cúbico, o sea, sería la unidad de la densidad, kilogramos por metro cúbico. Y en esta figura lo que nos demuestra es que no hay muchas diferencias en la densidad de la masa y en el número atómico de esos tres tejidos que presentamos ahí, pero las diferencias son enormes cuando se ven en la tomografía computarizada. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver un objeto de prueba o fantoma que nos representa, que nos sirve para evaluar la resolución de contraste, ¿verdad? Aquí podemos ver que en su interior tiene varios insertos, de los cuales podemos identificar algunos, diferenciar algunos. Aquí hay más. Si ustedes vieran el objeto en la vida real, lo podrían identificar, pero no los podrían identificar, pero en la tomografía computarizada, miren, se ven las diferencias de esos objetos que están ahí. A eso compete lo que es resolución de contraste. La resolución de contraste es superior en la tomografía computarizada principalmente debido a la colimación de las de rayos X. Ya vamos a ver que tiene la tomografía dos tipos de colimadores. Y aquí podemos ver el resultado de la imagen cerebral. Desde luego, este no es un equipo de última generación. Continuemos con el siguiente slide. Aquí podemos apreciar los dos tipos de colimación que tiene el sistema de tomografía computarizada. Tiene el colimador prepaciente y un colimador predetector, ¿no? Aquí es lo que tenemos y eso es lo que, como bien nos mencionaba anteriormente, principalmente debido a la colimación de las de rayos X es que nosotros podemos obtener un buen contraste en lo que es tomografía computarizada. La resolución de contraste, por ende, que proporciona la tomografía computarizada es considerablemente mejor que la disponible en una radiografía convencional, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo debido a la radiación dispersa, que en este caso en la tomografía computarizada es eliminada con los colimadores que ya les acabamos de mencionar. Prepaciente o predetector o prereceptor, que se llama, es lo mismo, ¿verdad? La capacidad de representar objetos con bajo contraste con la TC está limitada por el tamaño y uniformidad del objeto y también por lo que es el ruido del equipo. Todos los equipos electrónicos generan ruido. De hecho, aunque no hubieran equipos electrónicos, siempre en el ambiente hay un piso de ruido que siempre está pendiente, siempre está presente. Entonces, todo equipo electrónico genera, por ende, ruido y por eso los sistemas de tomografía computarizada siempre van a introducir ruido en las imágenes. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver otro fantoma que nos va a medir en esto la resolución de contraste y la resolución espacial y con un módulo de bajo contraste. O sea, objetos de bajo contraste que los puede identificar en este módulo que vemos aquí, que ustedes se acomodan ahí en su pantalla, van a poder ver que aquí hay una serie de objetos circulares, que hay aquí un montón que los puede diferenciar aún así la tomografía computarizada. Y aquí pues también podemos ver, este fantoma se le llama CAT-PAN, ¿verdad? Y podemos ver siempre el modelo de pares de línea. Entonces ustedes van a poder identificar, dice, puedo ver claramente hasta el 8. Y eso lo va a representar un tamaño de objeto mínimo que puede haber con ese equipo de tomografía. Recordando las atenuaciones de los rayos X al pasar por los diferentes tejidos en tomografía computarizada, como bien establecimos, la escala Hounsfield se realizó con respecto a la densidad del agua. Por lo tanto, entonces nosotros en tomografía hablamos de densidades, ¿verdad? Densidad hipodenso, isodenso, hiperdenso. Cuando usted le dicen, usted es hiperactivo, o sea que es más activo de lo normal. Cuando hablamos de hiperdenso, es más denso. Por ejemplo, aquí la representación, miren, este círculo blanquito es
hiperdenso en comparación con el otro tejido que lo rodea. En este caso, ISO igual, ISO significa igual. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay ninguna diferencia entre el tejido que está en el interior del círculo con el que lo rodea. Hipodenso, que es menos denso del tejido que lo rodea. Miren, por eso se ve más oscurito. En rayos X nosotros decíamos es radiolúcido, ¿verdad? Porque se ve oscuro, se ve negro. En este caso lo que decimos hipodenso, porque es menos denso que el tejido, en este caso, que lo está rodeando. Otro parámetro que tenemos que medir para ver la calidad de una imagen de tomografía computerizada es el ruido. Si se estudia, por ejemplo, un medio homogéneo, el cual nosotros ya sabemos de qué está constituido, como por ejemplo el agua, entonces le hacemos una imagen en el equipo de tomografía de un fantoma de agua y nosotros tendríamos que, por supuesto, ver que el resultado de cada píxel en su número de TC, todos los píxeles deberían de tener 0, porque es agua, ya establecimos que la escala de Hounsfield en su centro denota agua, en 0. Pero como ya también hemos explicado, todos los equipos electrónicos generan ruido y hay diferentes parámetros dentro de lo que es la tomografía computerizada que le generan ruido, ya lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, nunca vamos a tener precisamente 0 en todos los píxeles, vamos a tener variaciones de valores que andan alrededor de 0. Entonces, ¿qué tanto o qué tanta variación podemos permitir? Entonces, en esencia nos estamos preguntando qué tanto ruido podemos permitir en una imagen de tomografía computerizada, un parámetro muy importante en lo que es la calidad, control de calidad de un sistema de imágenes. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar a continuación. Por ejemplo, aquí nos menciona, el autor dice que siempre vamos a esperar de que cada píxel si hacemos una imagen de un cubo de agua o un fantoma de agua, deberían de ser todos ceros, pero no son todos ceros como ya hemos establecido, puesto que todos los sistemas electrónicos generan ruido y por otros factores como estos que vemos aquí, se genera ruido. El porcentaje de ruido, es el porcentaje de la desviación estándar de un gran número de píxeles obtenido de una imagen de un cubo de agua. Es importante comprender que el ruido depende de numerosos factores, como cuáles, KBP y filtración. Ya vimos anteriormente que la filtración en la tomografía es muy buena y por eso podemos tener un muy buen contraste. Es el negocio de lo que es la tomografía, por así decirlo. Tamaño de píxel, si entre más pequeño nosotros queramos hacer el píxel, más susceptible al ruido va a ser esa información que contenga ese píxel. El espesor de sección va relacionado con el tamaño del píxel también. Eficiencia de los detectores. Dosis administrada al paciente, los MAS pues, o los MA. Y finalmente, lo que controla el ruido, como les mencionaba, la dosis administrada al paciente y el número de rayos X utilizados por el detector para generar la imagen. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo seguramente de esto. Vamos a continuar. Salgámonos de aquí y aquí podemos ver, miren, dos imágenes realizadas para un mismo paciente en dos situaciones en las cuales se está evaluando. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que los MA fueron 60, 120 kbp y el espesor de corte fue de 5 milímetros. Si nosotros incrementamos, bueno, de hecho lo hicieron en la prueba, de 60 a 440 MA, siempre manteniendo los kbp constante y el espesor de corte igual, miren cómo se ve la imagen, se ve menos ruidosa. Esto va relacionado con lo que veíamos anteriormente, miren, dosis administrada al paciente. Si nosotros incrementamos los MA, más rayos X vamos a hacer que lleguen al paciente. Por lo tanto, miren cómo se ve el efecto de incrementar los MA en lo que es el ruido. Aquí tenemos también otro ejemplo de otro parámetro que genera ruido, que es el espesor de sección. Miren, con 2 milímetros, nosotros estamos haciendo el espesor de sección más pequeño con 8 milímetros. Y esta imagen, si ustedes se ubican correctamente en su monitor, van a ver que tiene un poquito más de ruido. Los KBP, aquí vemos el efecto del KBP en lo que es el ruido de la imagen. Estamos viendo que el protocolo que se utilizó en este caso de la primera imagen son 100 kb. Y KBP, en la desviación estándar de 39.6 unidades Hounsfield nos dio para ese tejido. El window width que estamos utilizando es de 800, el window level de 300, un protocolo comparado con un protocolo de este de la derecha que fue 120 kbp, miren, más kbp. Y las desviaciones estándar que tenemos aquí, 14.9 unidades Hounsfield, el window width de 800 y el window level de 300. Entonces, como podemos ver, la imagen de este lado, ¿verdad? Con un kbp mayor, se ve un poco más ruidosa que esta que tenemos a la izquierda. Entonces ya evaluamos un ejemplo del ruido desde el punto de vista matemático calculado, un ejemplo pequeño. Aquí podemos ver que, como ya pudimos apreciar con toda la teoría anterior que hemos visto, en estadística vamos a ver
o vamos a conocer, en este caso, aplicando esta fórmula, que este simbolito que aparece aquí se llama letra sigma, y el ruido, en este caso, se le llama desviación estándar y se representa mediante esa letra. Y esta es la fórmula que aplica. Este símbolo significa sumatoria. N es el número de píxeles que vamos a evaluar, que no debería de ser inferior a 100 píxeles que debamos de evaluar. Entonces, el valor de cada uno de los números de TC de esos cada píxel debe estar dentro de un rango aceptable. El ruido va a aparecer en la imagen como un grano, así como lo vimos anteriormente en las imágenes de ejemplo, y las imágenes con poco ruido aparecen más nítidas, ¿verdad?, a la vista, y las imágenes con mucho ruido tienen el aspecto como de sucio o manchado. Vamos a retroceder un poquito para que las vean. Se miraba más precisamente en esta. Regresemos. ¿Cómo vamos a calcular el ruido? Bueno, imagínense que esta imagen que vemos acá, numéricamente, si nosotros pudiéramos apreciar los píxeles, sería esto, números, TC, los que están en el interior. Imagínense que fuera un cubo de agua, esta representación, esta imagen que vemos, esta matriz que vemos acá. Entonces nosotros esperaríamos que el cubo de agua, como ya sabemos, en la escala Hounslow, en la escala de TC, debería de ser 0 para todos los valores. Pero sabemos que no es posible debido a todos estos factores que vimos acá y debido a la parte electrónica propia del dispositivo que introduce también ruido. Entonces no nos va a dar 0, nos va a dar estos valores de acá, siempre cercanos a 0, algunos probablemente nos dé 0 y otros nos den diferentes. Sin embargo, nosotros tenemos que evaluar con ese fantoma qué tanto ruido le está metiendo todos esos parámetros a nuestra imagen para decir, bueno, está dentro de los rangos aceptables. Entonces lo hacemos mediante esta fórmula. Es decir, pues el sistema ya trae sus paquetes internos para hacerlo. Nosotros en este caso lo que estamos haciendo es explicándole cómo funciona ese software, pero van a ver ustedes que va a ser solo de darle clic cuando ustedes obtengan la imagen del fantoma de agua para que les evalúe lo que es el ruido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en este caso, a ver, este sería el siguiente slide. Ok. Entonces aquí está nuestro ejemplo numérico, esta era la matriz, toda esta negrita era la matriz. Entonces la matriz nosotros queremos analizar en este caso solo una porción de ella, porque si la analizamos toda, pues sería un ejemplo muy largo. Vamos a hablar en este caso de estos 4 píxeles que están en rojo. Entonces nosotros numeramos los píxeles X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué los numeramos X? Porque aquí dice XY la fórmula, dice XY, donde Y va desde el primer píxel hasta el último píxel. En este caso estamos viendo que esta imagen tiene 36 píxeles, miren, X36. Entonces en este caso, para aplicar la fórmula aquí, solo la tengo que aplicar a la zona roja para efectos de hacer más fácil este ejemplo. Y vemos que los píxeles que tendré que sumar serán, aplicando esta fórmula, restándole el promedio, tendríamos que sacar el promedio acá. Tendríamos que sacar el promedio. Y nosotros, ¿qué hacemos en primera instancia? Bueno, ¿cómo se saca el promedio? Sumemos 1.2, 1.2 más 1.2, 2.4. Estos nos van a dar 2.4 y estos otros dos nos van a dar 2.6. 2.4 más 2.6 nos da 5, ¿cierto? 5, si lo dividimos entre 4, con eso estaríamos sacando el promedio, nos da 1.25. Significa que este X con barrita arriba es igual a 1.25. Entonces, a todos estos valores, miren, yo tendría que restarles el X promedio. En este caso, lo vamos a poner aquí, X, este sería el promedio. Tendría que estar entre paréntesis, miren, en nuestro primer valor que teníamos acá, nuestro primer valor que teníamos acá, que era este X4, le vamos a restar el promedio. De igual forma, miren, a X5, le tenemos que restar el promedio, miren, menos el promedio, que sería X. Yo solamente le estoy poniendo X porque no puedo ponerle la barrita, esa barrita que dice aquí, no se la puedo poner. Y así consecuentemente para todos los valores. Entonces, apliquemos la fórmula aquí, miren, X10, que sería este píxel que corresponde a este, ¿verdad? Menos el promedio, y tenemos X11, ¿verdad? Y ahí vamos, menos el promedio, y ahí está. Aquí estaría ya la fórmula total. Esta sería nuestra fórmula total.
Y cada uno de ellos, recuerden, se tiene que poner al cuadrado este, al cuadrado este, al cuadrado este, al cuadrado este. Entonces, para efectos de no dilatar tanto el tiempo en el ejercicio, le vamos a poner el cuadradito aquí, vamos a ver correctamente. Y aquí vamos a ver insertar, símbolo, ecuación. Y aquí tendría que ir efectivamente todo esto, x4 al cuadrado, Y para cada uno de estos también tendríamos que ponerlo nosotros al cuadrado, este va al cuadrado, este va al cuadrado y este otro también va al cuadrado. Así nosotros tendríamos entonces que ponerle a este 1.2 menos el promedio que nos dio 1.25, y elevarlo al cuadrado. Estamos haciendo de manera resumida para no tardar tanto tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos el segundo valor, que también es 1.2, este segundo valor, menos 1.25 al cuadrado. Ahorita no les estoy poniendo el cuadrado, se lo pondría en última instancia, si es que no nos toma mucho tiempo. Y vamos a ver, aquí tenemos 1.3, que es el tercer valor, menos 1.25 al cuadrado, tendría que ir, y el otro 1.3 también, menos 1.25 al cuadrado. Entonces, una vez que hagamos toda esta operación, restamos este menos este, lo elevamos al cuadrado, este menos este, lo elevamos al cuadrado, este menos este, lo elevamos al cuadrado, este menos este, lo elevamos al cuadrado. Todo eso lo sumamos y nos lo dividimos entre 3. ¿Verdad? Si nosotros vemos aquí la resta entre estos dos, nos va a dar 0.05. Lo elevamos al cuadrado por 0.05 y aquí lo estoy haciendo en la calculadora. Entonces le sumamos también el mismo valor porque este resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Y la diferencia entre este y este también va a ser 0.05. Entonces vamos a hacer la respuesta, nos va a dar 0.01. 0.01. Y a eso, 0.01 le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? 0.01. 0.01, aquí lo estoy haciendo en la calculadora, raíz cuadrada, 0.01, nos va a dar 0.1. Entonces 0.1, ¿verdad? 0.1. Antes de sacarle la raíz cuadrada a 0.01, se me olvidaba 0.01, lo tienen que dividir entre 3, y ahí sí le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo, raíz cuadrada. ¿Está? Y nos da 0.05. 0.05 es el resultado correcto. 0.05, ese sería el resultado correcto de nuestro ruido. Recuerden que n era el número de píxeles que estábamos evaluando. 1, 2, 3, 4. Por eso era n elevado a 4 y la fórmula nos decía n menos 1 dividirlo. 4 menos 1 nos da 3. Entonces es un ejemplo de ver qué tanto ruido tiene nuestra imagen. Pero entonces el ruido se debe evaluar diariamente, obteniendo una imagen de un cubo de agua de 20 centímetros de diámetro. O sea, 20 centímetros de diámetro es el field of view. Todos los sistemas de imagen de TC pueden identificar una región de interés, ROI, Region of Interest, en la imagen digital. Es decir, pues hacer una selección así como la que voy a hacer en este momento acá. Algo similar. Esta sería una región de interés. Así de. Ajá, en el software así se puede hacer. Eso sería una región de interés. Todos los sistemas de imágenes pueden identificar una región de interés en la imagen digital y procesar la media y la desviación estándar de los números de TC en esa ROI. Cuando el técnico, usted como técnico radiólogo, mide el ruido, o sea, la ROI debe incluir al menos, como ya lo vimos anteriormente, 100 píxeles. Yo lo hice con 4 nada más para efectos de hacer más fácil el ejercicio. Esas medidas del ruido deben considerarse que se tienen que hacer 5 mediciones, ¿verdad? Eso consideraría usted que hace 5 mediciones para minimizar lo que es el error. Entonces serían 4 en la periferia y 4 en el centro de la imagen, ¿verdad? Estamos hablando de la imagen. Si esta fuera la imagen del cubo de agua, tendrían que ser 4 en la periferia, y como bien menciona el autor acá, una en el centro.
La resolución de objetos de bajo contraste está limitada por lo que es el ruido de un sistema de TC, como podemos concluir. ¿Qué otro parámetro dentro de lo que es lo control de calidad para tener una imagen, para analizar la calidad de una imagen de imagen de un sistema de tomografía? Tenemos que hablar es la linealidad. Y la linealidad pues se evalúa con el fantoma de 5 pines, al igual como vamos a ver la uniformidad, ¿verdad? Que es el otro que nos hace falta, la linealidad y la uniformidad se evalúan con un mismo fantoma que aquí nos muestra la foto. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de que el equipo de TC, como ya sabemos, se debe calibrar con frecuencia para que el agua sea constantemente representada como lo que es agua, pues, y que el error que meta en la imagen sea mínimo, ¿no? Entonces, cero, ese sería el valor del agua y los otros tejidos correspondientemente, si nosotros queremos que se representen bien, tendríamos que hacer estos controles de calidad para que les aparezca el número de TC correspondientemente, ¿verdad? Entonces, esa calibración de prueba que se puede realizar a diario, que generalmente fíjense que yo he visto que no la hacen muchos técnicos radiólogos, de un solo meten los pacientes, ¿verdad? Y el objeto de prueba que se tiene que utilizar es el objeto de prueba de 5 pines de la American Association of Physics in Medicine, AAPM. Es el que vemos aquí en esta figura de acá. Y cada uno de esos 5 pines, pues ya se sabe de qué material está hecho, ya se sabe el número de TC, ya se sabe su densidad y ya se sabe su coeficiente de atenuación para determinado KBP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esos 5 pines están hechos de polietileno, aquí podemos ver cada uno de ellos, poliestireno, nylon, lexano, plexiglas y agua. El mismo cubo, como es un cubo de agua, en su interior lleva esos pines. Entonces, esa versión que estamos viendo ahí del objeto de prueba de 5 pines fue diseñado por la American Association of Physicists, perdón, in Medicine. El coeficiente de atenuación de cada pin se conoce con precisión y se computariza en el número de TC. Entonces, cuando usted pone ese fantoma de 5 pines y lo pone en la camilla para hacerle una imagen, usted va a obtener verdaderamente una imagen, una matriz, tal cual estábamos viendo nosotros en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Así como estas matrices. Son matrices grandes de 512 por 512 píxeles, ¿verdad? Entonces usted, como ya conocía los números de TC del poliestireno, poliestileno, poliestireno, nylon, lexano, plexiglas y del agua, usted una vez que los obtiene, los grafica y debería de ser una gráfica lineal el resultado. Si la gráfica no es lineal, como la prueba bien lo dice, está probando la linealidad, porque este fantoma fue diseñado para que diera esa respuesta lineal. Si no la da, entonces significa que usted tiene un problema en su sistema de TC que requiere calibración. Entonces ahí tendría que llamar a su ingeniero biomédico, su representante del proveedor del equipo, para que haga la calibración correspondiente. Leamos esta parte que dice acá, dice, después de obtener una imagen de este objeto de prueba, el número de TC de cada perno, o sea, de cada pin, debe ser grabado y su valor medio y de desviación estándar deben ser trazados, como en la figura esta que muestra acá. El trazo del número de TC en función del coeficiente de atenuación lineal debe ser una línea recta como la que vemos acá. Miren, aquí está el poliestireno, aquí es poliestileno, perdón, aquí está el poliestireno, aquí está el nylon, aquí está el agua, aquí está el hexano y aquí está el plexiglas. Aquí en el eje horizontal es el coeficiente de atenuación lineal de cada uno de estos pines, de cada uno de estos materiales. Ese coeficiente de atenuación está representado por la letra mu y está en unidades de centímetros a la -1. Y en este eje vertical estamos viendo el promedio del número de TC que nos da como resultado. Y ese promedio de números de TC de cada uno de esos pines nos tiene que, al graficarlo, nos tiene que dar una línea recta. Si no nos la da, reitero, requiere calibración el equipo. Y la uniformidad, que como ya habíamos mostrado anteriormente, o mencionado más bien, se realiza con ese mismo fantoma de 5 pines, porque recuerden, está hecho de agua. Usted quiere que cuantas veces usted haga la imagen sea por lo menos estadísticamente parecida una a otra, no van a ser idénticas obviamente, ¿va? Si sabemos de que cuando se hace el control de calidad de una hora a otra, no van a ser los mismos valores que vamos a obtener, no digamos de un día a otro, no van a ser iguales, pero que estén dentro de los parámetros de calidad que se establecen, como por ejemplo que ese ruido no debe estar mayor que más menos 2 desviaciones estándar. Entonces, si está dentro de esas más menos 2 desviaciones estándar, se dice que el sistema presenta una uniformidad espacial aceptable. Entonces, cuando se obtiene una imagen de un objeto uniforme con el cubo, como el cubo de agua que mencionamos anteriormente, cada píxel debe tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa agua, pues precisamente ya lo sabemos que el número de TC es 0, ¿verdad? Y está adecuadamente ajustado, sí nos daría ese número, pero ya sabemos que no nos lo va a dar por los efectos de
los factores que vimos allá, entre otros, la electrónica. Este valor, como ya debíamos de establecer, debía ser 0. Entonces, en función de ese valor que conocemos, encontramos esas desviaciones estándar que, como vimos en el máximo ruido que puede estar establecido, de igual forma, en estos resultados se aplican esas dos desviaciones estándar. Debido a que el sistema de imagen de TC es un mecanismo electrónico y mecánico extraordinariamente complicado, esta precisión no es posible. O sea, obtener el valor de 0 exacto para el agua no va a ser posible. Y tampoco va a ser posible hacerlo de manera constante. El valor de TC para el agua puede variar de un día a día, como les mencionaba, o de hora a hora, en cualquier momento en el que se obtenga la imagen del cubo del agua. Los valores de píxel deben de ser constantes en toda la región de la imagen reconstruida. Esta característica se denomina uniformidad espacial y, como ya mencionamos, se prueba con ese fantoma de 5 pines que en su interior también tiene agua. Entonces, con esto finalizamos la explicación de lo que es el control de calidad o los parámetros de calidad de una imagen en tomografía computarizada, y verdaderamente esperamos que haya sido de su agrado y que les sirva para que ustedes puedan dominar estos temas. Sin más que agregar, me queda decirles que estén bien y que se cuiden.